Les pido que me acompañen con sus Biblias a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y principalmente vamos a estar considerando del versículo 22 al 32. Y la mayoría de ustedes han recibido una hoja que son los anexos. No vamos a estar viendo los puntos que están ahí, pero en algún punto del mensaje les voy a explicar para qué les sirve esa lista que les estoy compartiendo y que espero que sea útil para su ministerio de predicación en el futuro. Me han asignado el tema de no solo enseñar, sino transformar. No solo enseñar, sino transformar. Y también tenía un subtítulo que era cómo aplicar la Biblia. Hemos estado estudiando acerca de ser fieles, de estudiar el texto con precisión, lo mejor posible, entender la intención del autor original, poder explicarlo de la mejor manera. Y creo que hemos también tenido un énfasis muy importante en esta conferencia, y es acerca de el poder del Espíritu Santo. Entender que el Señor es el único que puede hacer algo para la salvación de las personas, pero también para la santificación. Y ahora vamos a entrar en una etapa en la preparación del mensaje, que es la aplicación y cómo nosotros como predicadores podemos servir como instrumentos de Dios para el cambio de las personas, para la transformación. Pero quisiera comenzar con una pregunta, y es si te importa el estado espiritual de tu iglesia. Yo creo que muchas veces lo que sucede en el ministerio es que se puede convertir en una búsqueda de tener un buen desempeño como predicadores o tener un buen desempeño como administradores de los asuntos de la iglesia. Pero a veces podemos estar descuidando cuál es el estado espiritual de la congregación. Sea que hayan cientos de personas o que haya unas cuantas personas, ¿cómo están espiritualmente? Muchas personas se enfocan en las personas que van a venir a la congregación, cómo hacemos que otras personas vengan, que conozcan, pero a veces descuidamos el estado de los que ya están. ¿Cómo están espiritualmente los que ya están en la iglesia? No tanto pensar en los que faltan por venir, sino los que ya están en la iglesia. Y yo creo que algunos pueden excusarse pensando en la soberanía de Dios y decir, bueno, esto depende completamente del Señor, pero en Hebreos 13:17 dice que los pastores debemos velar por las almas de las personas que Él nos ha encomendado, que vamos a dar cuentas delante de Dios por ellos. Por supuesto, cada persona es responsable por su pecado, por su vida, pero de cierta manera el rebaño de Dios ha sido delegado a los pastores para que cuidemos de sus almas, y en un sentido vamos a dar cuentas por esas congregaciones que el Señor ha asignado. Así que necesitamos estar convencidos de que la predicación es la herramienta más útil para ayudar en el propósito de que las personas en la congregación cambien. Necesitamos estar convencidos de eso, de que no solamente estamos enseñando, que no solamente estamos dando información, sino que nuestro propósito es que las personas puedan cambiar. No solamente enseñanza, sino ayudar también en la transformación. No solo enseñar, sino transformar. Pero yo creo que una de las razones de por qué muchas personas en las iglesias no cambian, y por qué no solamente no pensemos en las personas de nuestra congregación, pensemos en nosotros mismos. ¿Por qué es que no cambiamos? Y creo que en gran parte, en gran medida, es porque no hemos sido instruidos en una teología del cambio, en lo que la Biblia enfatiza acerca de cómo una persona puede cambiar. Yo creo que muchas personas no cambian porque no han sido instruidos desde el púlpito en una teología correcta del cambio. Y eso es justamente lo que vamos a considerar en esta tarde. Cómo una persona puede cambiar, cómo una persona puede realmente transformar patrones o hábitos pecaminosos en acciones que sean justas y agradables a Dios. Y cómo es que ustedes y yo como pastores podemos ayudar a transformar la vida de otros, por supuesto como instrumentos de parte de Dios. No solamente enseñar, sino transformar. Y vamos a estar considerando Efesios capítulo 4 y vamos a mirar desde el versículo 17, aunque vamos a estar en el 22 del 22 al 24, vamos a mirar desde el versículo 17 que está todo el contexto. Miren lo que dice. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios,
por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, aquí en contraste, aquellos que están en Cristo, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Les pido que me acompañen en oración, pidiendo al Señor que nos ayude y que su palabra haga su obra en medio nuestro y en las congregaciones donde servimos. Padre, te pido que en tu gracia uses tu palabra, que podamos ser edificados, Señor, y absolutamente todos venimos delante de ti, suplicando que nos ayudes a cambiar. Hay pecados con los que luchamos por años, Señor, y a veces vemos poco progreso, pero te suplicamos que en tu gracia hagas una transformación en nuestra propia vida, pero también que nos uses como un instrumento para que otras personas puedan cambiar. Señor, y que este cambio no traiga jactancia a nuestro corazón. Somos tan pecaminosos que aún creciendo en santidad pensamos que eso puede ser una herramienta de jactancia. Señor, que cuando haya un cambio, cuando haya un progreso, cuando haya más santificación en nuestra vida o nuestra familia, realmente podamos reconocer de todo corazón que no fuimos nosotros, sino que fue Jesucristo obrando en nosotros. Pero Padre, te suplicamos por nuestra iglesia, la iglesia local donde cada uno de nosotros servimos, y te pedimos, Señor, en tu gracia, que transformes almas, que transformes corazones, que cambies familias, que hagas lo que solamente tú puedes hacer y que nos ayudes a nosotros a ser instrumentos útiles para el cambio de otras personas y que al final tú seas glorificado en todo. Te pido, Señor, que me ayudes. Por favor, te lo suplico, Señor. Amén. Estamos ahí desde el versículo 17 hasta el 32, que es donde realmente comienza esta sección en Efesios de la aplicación. Y muchos de ustedes conocen cómo funciona Efesios. Primero hay una parte doctrinal y luego está una parte práctica. Y desde el 17 en adelante comienza esta sección que hemos leído, pero particularmente del versículo 22 al 24 vamos a ver lo que he llamado una teología del cambio. Y lo primero que quiero considerar con ustedes es un llamado urgente a predicar esta teología del cambio. La idea es que lo que vamos a estar considerando esta tarde sea como un marco de referencia que ustedes utilizan en sus predicaciones. Entender que toda persona, que cuando venimos al púlpito, venimos principalmente con dos objetivos. Un objetivo es que si una persona aún no está en Jesucristo, pueda venir a salvación. Y que aquellos que ya están en Cristo, entonces puedan crecer en santificación. Siempre tenemos ese objetivo, uno de los dos o principalmente los dos si es posible, que alguien venga a salvación o que alguien que ya sea salvo entonces pueda venir a santificación. Y miren, la transformación es el deseo de Dios para todo hijo suyo. Él no solamente otorga el perdón de los pecados, sino que Dios ofrece libertad de la esclavitud del pecado. Yo recuerdo que en mi vida cristiana, cuando el Señor me salvó, creo que algo de lo más hermoso que pude comprender en esos primeros años fue entender que Él no solamente me perdonaba,
sino que Él me daba la capacidad de cambiar, la capacidad de ser transformado. Y realmente estoy agradecido con el Señor no solamente por el perdón de sus pecados, sino por la obra que Él va haciendo paulatina en nosotros. No cambiamos perfectamente, no somos completamente glorificados en el momento de la salvación, pero sí comienza un proceso de santificación progresiva. Y necesitamos entender eso haciendo el ministerio en nuestras iglesias, ayudar a las personas a que tengan un cambio paulatino hacia la imagen de Jesucristo. Dios no solo perdona los pecados, sino que Él ofrece libertad de la esclavitud del pecado. Un cristiano no solo recibe libertad de la culpa por su maldad, sino que también recibe las herramientas que necesita para crecer en su proceso de santificación. Y Pablo viene hablando de eso en el versículo 17, pero en el versículo 22 Pablo empieza a analizar de manera detallada una teología del cambio. ¿Cómo es que las personas cambian? Miren el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, que os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que venimos con estos dos objetivos. Uno, que alguien sea salvo o que las personas ya salvas vengan a santificación, ¿sí? ¿Y cómo se puede resumir esta teología del cambio? Una persona realmente cambia no solamente cuando deja de practicar ciertos pecados, sino que empieza a reemplazar esos pecados que cometía con acciones que son agradables y justas y que son deseables para lo que Dios quiere para un hijo suyo. Y esto es muy importante. Muchas personas no cambian, muchas veces nosotros mismos no cambiamos porque tal vez hacemos un intento momentáneo de abandonar ciertos pecados, pero luego no reemplazamos eso con lo que es agradable a Dios. Y esto es fundamental en la consejería, en la predicación, poder ayudar a las personas a que si hay cosas que deben parar de hacer, que deben detenerse de hacerlo, pero si no son reemplazadas con cosas que son agradables a Dios, lo que va a pasar comúnmente es que o se vuelve a los antiguos patrones, a los antiguos hábitos, o simplemente la persona reemplaza esos pecados con pecados nuevos. Necesitamos tener un cambio completo donde nos desvestimos del viejo hombre, pero nos vestimos de la justicia de Dios. Esa es la teología del cambio que presenta Pablo en estos versículos de manera clara. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Y aquí lo primero que quiero enfatizar es que ustedes como pastores son una de las principales herramientas que Dios usará para el cambio de las personas en la iglesia. Por medio del cuidado pastoral, por medio del discipulado de las personas uno a uno, pero principalmente por medio de la predicación fortalecida por el Espíritu Santo. Y mi llamado urgente para todos ustedes es que no solamente busquen entender bien el texto bíblico, sino que también hagan un esfuerzo por aplicar bien el texto bíblico. Muchas veces podemos hacer un esfuerzo en entender exactamente qué significa el pasaje, pero luego necesitamos hacer un esfuerzo por cómo aplicarlo de manera adecuada a nuestra audiencia. Ya entendimos qué significa el pasaje cuando fue escrito originalmente a su audiencia original, pero ahora necesitamos hacer el esfuerzo de llevarlo a nuestras personas, a nuestra congregación, al que el Señor ha puesto en nuestro redil, en la iglesia que Él nos ha dado. John Stott hablaba de la predicación como un puente entre dos mundos. ¿Y qué significa esto, un puente entre dos mundos? John Stott decía algo así: el predicador está haciendo el trabajo de construir un puente entre dos mundos, el mundo celestial y la realidad de la persona del común. ¿Qué significa esto? Un puente entre el cielo y la mamá que está haciendo homeschool en su casa. Así que usted tiene que entender las verdades más profundas de la Escritura, pero tratar de llevarlas a la mujer que está en su casa atareada con muchas cosas, y cómo esas verdades grandes y profundas de la teología entonces son aplicables para esa mujer, o cómo las verdades profundas de la palabra son aplicables para un hombre que se acaba de quedar sin trabajo o que le acaban de diagnosticar cáncer. Esa es la gente real que está sentada en la iglesia. Nosotros como predicadores tenemos que entender el texto, pero luego hacer el trabajo de llevar esas realidades celestiales a la sala de la casa de cada persona. Y eso, miren, no es una idea de John Stott solamente, sino que yo creo que es justamente lo que Pablo está haciendo en Efesios
y en todas sus cartas. Miren Efesios capítulo 1. Si ustedes miran Efesios 1:3, Pablo comienza a hablar de estas verdades celestiales, de la elección, de la grandeza que Dios ha mostrado al salvarnos. Y miren lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Luego enfatiza esto una vez más en el capítulo 2, miren el versículo 6, Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí está hablando de esta realidad de que aquellos que han sido elegidos, que han sido predestinados, que han sido salvados, están posicionalmente ubicados donde Jesucristo está. Está hablando de todas las verdades celestiales grandes, profundas acerca de la elección, pero cuando empieza a comenzar la sección práctica en Efesios 4 y más adelante en Efesios 5, miren lo que dice Efesios 5:22. Si entendemos qué es lo que está haciendo Pablo, es que está diciendo, ya que todo esto es verdad, ya que ustedes han sido predestinados, ya que ustedes han sido elegidos, ya que ustedes están en los lugares celestiales, entonces tienen que comportarse de cierta manera. Y miren lo que dice Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esta exhortación que está dando Pablo en Efesios 5:22 no puede ser desconectada de lo que dijo en Efesios 1, 2 y 3. Ya que ustedes están en Cristo, ya que han sido predestinados, ya que han sido salvados, ya que tienen toda bendición espiritual, ya que ustedes están en los lugares celestiales, mujeres, en esta tierra vivan conforme a su realidad espiritual. ¿Y qué dice el versículo 25 ahí en Efesios 5? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué estoy enfatizando acá? Esta es la manera de enseñar bíblicamente. Hay unas realidades espirituales, hay una doctrina poderosa y profunda, pero esa doctrina profunda tiene que afectar la vida diaria de nosotros. Es lo que está haciendo Pablo en Efesios. Ustedes han sido predestinados, entonces ¿qué? Vivan de una manera que sea correspondiente a ese evangelio que han recibido. Mujeres, sujétense a sus maridos, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Así que no solamente necesitamos enseñar, sino que estamos llamados a transformar a través de la palabra de Dios. Pablo mismo es un modelo de esto. Él no solamente enseñó buena teología, sino que esa teología siempre fue práctica. Pablo enseña cómo la sana doctrina tiene que producir vidas sanas. Y el cambio bíblico siempre comienza con la mente, con el entendimiento. Comprendemos las verdades de Dios, pero esas verdades de Dios luego tienen que ser transformadas en práctica. Conozco a Dios, amo a Dios, confío más en Dios. Entonces eso me lleva a vivir de una manera diferente. Y eso es lo que está haciendo Pablo en Efesios capítulo 5. Si ustedes quisieran tener, digamos, un argumento aún más gramático, ¿sí? En los primeros 3 capítulos, Pablo comúnmente utiliza palabras en modo indicativo, que significan que está dando declaraciones objetivas, cosas que son verdad. Esto es realidad. Y en los últimos 3 capítulos utiliza más el modo imperativo. Lo primero, esto es verdad, pero ahora en los últimos 3 capítulos empieza a decir, estos son los mandamientos, tienen que vivir de esta manera. Y yo creo que esto tiene que convertirse en un modelo de predicación para todos nosotros. Y cuando somos conscientes de esta idea, de los indicativos, lo que es la verdad, lo que es la teología, y los imperativos, que es lo que el Señor nos demanda hacer, vamos a ser predicadores efectivos, por supuesto, si el Señor hace la obra, pero estamos conscientes de esto, ya que hay una verdad profunda, cómo esto se aplica. Y yo creo que muchos predicadores pierden en ese punto. Tal vez dicen muchas verdades teológicas que son profundas, que son verdad, pero falta que las personas sepan cómo aplicarlas. Y sé que el Espíritu Santo aplica la verdad de manera particular en cada corazón. Él hace esa obra, pero muchas veces necesitamos nosotros pasar a la realidad cómo esto aplica. Tal vez usted nunca hubiera pensado qué conexión tiene la predestinación, las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, la unión con Cristo que se presenta en Efesios, con que la esposa se sujete al marido. Pero Pablo sí lo entiende de esa manera. En la mente de Pablo sí funcionaba de esa manera. Y yo creo que nosotros
necesitamos tener una revolución teológica en nuestra mente que también entienda esto. Si estoy entendiendo una verdad profunda, por ejemplo, si estoy entendiendo la Trinidad, voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para entender, bueno, esa verdad de mi Dios, ¿cómo se puede aplicar de alguna forma a mi vida práctica? Pero porque este proceso de cambio es teología del cambio y no cualquier tipo de cambio. Bueno, yo le llamo teología del cambio porque no es autoayuda. Se necesita la intervención de Dios para que alguien cambie realmente. Por eso es teología. Cuando hablamos de teología estamos hablando del estudio de Dios, de lo que Dios piensa acerca de algo. Así que este es teología del cambio porque Dios necesita intervenir. La persona no puede cambiar por sí mismo, no simplemente puede cambiar con el entendimiento de la palabra, sino que Dios mismo tiene que intervenir en el proceso de santificación. Ni el mejor predicador puede cambiar el corazón de alguien, así que Dios debe intervenir y por eso es teología del cambio. Pero también es teología del cambio porque demanda fe. Cuando le estamos instruyendo al pueblo de Dios que deben abandonar ciertas cosas para reemplazarlas por lo que agrada a Dios, tiene que ser en un acto de fe. Primero un acto de fe en el Evangelio, entendiendo que este cambio no es lo que me garantiza mi aceptación delante de Dios. Así que es un cambio descansado en el Evangelio, pero también es un acto de fe porque estoy suplicando que Dios intervenga, que Dios cambie lo que yo nunca he podido cambiar por mis propios medios. Así que esto es teología del cambio porque demanda fe, demanda la intervención de Dios, demanda fe del hombre. Pero también es teología porque la meta no es el cambio en sí mismo, sino glorificar a Dios. Miren, las personas que van a Alcohólicos Anónimos, no todos, algunas personas que van a estos grupos de ayuda grupal, por ejemplo, personas que estuvieron en alcoholismo, hay algunos testimonios, muchos testimonios de personas que salen de Alcohólicos Anónimos y ya nunca vuelven a tomar licor, pero empiezan a tener una jactancia y un repudio hacia personas que consumen licor. Y eso es una muestra de que el cambio bíblico no simplemente es cambiar, no simplemente es que yo ya no tomo, sino que una persona que cambia bíblicamente no podría tener un comportamiento como el que les acabo de describir, porque el que dejó el alcoholismo por fe, por el poder de Jesucristo, ¿cómo va a actuar con otras personas que están pasando por ese mismo pecado? Con compasión. Y por eso es teología del cambio, porque podemos reconocer que el que hizo el cambio fue Dios y no nosotros. Si Él no hubiera intervenido, si Él no nos hubiera cambiado, entonces no hubiéramos podido cambiar. Y por eso es teología del cambio, porque no es en nuestras propias fuerzas, sino que Él lo hace. Y es teología porque lo hacemos descansados en el Evangelio. Como les decía, no es para ganar nuestra aceptación delante de Dios, sino que es porque Él ya nos ha salvado, ahora podemos cambiar. Y lo que les he estado mencionando, en este contexto, desde el capítulo 1, Pablo habla de la elección, de la regeneración, de pasar de muerte a vida. En el capítulo 3, él ora por ellos para que puedan entender el poder espiritual. Y si no entendemos toda la carta completa, no entendemos lo que está haciendo. Cuando él dice, yo doblo mis rodillas para que ustedes entiendan el poder, es porque ya sabe de lo que les va a hablar en unos momentos. Les va a decir, ahora ustedes tienen la capacidad. Ya que esto es verdad, ahora ustedes pueden cambiar. Así que necesitamos explicarle a las personas que la santificación es un cambio descansado en el Evangelio. Y aquí, hermanos, estamos entonces entendiendo un llamado que todos debemos tener presente y es la teología del cambio. No solo exponer el texto, sino llamar a la transformación descansada en el Evangelio. Pero mencionando algunas metodologías equivocadas del cambio. Comúnmente en algunas iglesias hay metodologías equivocadas del cambio. Les voy a mencionar algunas. Personas que esperan el cambio por medio de liberaciones. Ustedes conocen eso, que alguien tiene un pecado y entonces se le presenta que usted tal vez no es responsable del pecado, sino que tal vez tiene un espíritu que es culpable de cierto pecado. Entonces usted no necesita arrepentimiento, sino que usted lo que necesita es que alguien imponga las manos, le traiga una liberación y entonces a usted ahora pueda cambiar. Esas son personas que esperan el cambio por medio de liberaciones. El problema casi siempre es demoníaco, así que lo que necesito es ser liberado de ese espíritu. Bueno, eso es algo equivocado. Pero también hay otras congregaciones que hablan de un cambio místico.
¿sí? Es lo que en la historia se ha conocido como quietismo. Es esa idea de yo voy a estar quieto, tal vez voy a contemplar la gloria de Dios, voy a estar simplemente orando, pero no tomo acciones en mi proceso de santificación. Miren, en la santificación sucede algo que se llama la sinergia, la fuerza de Dios, pero también la intervención del hombre caminando en su obediencia práctica. Una ilustración, escuché hace unos meses al pastor Alejandro Pelufo, es lo que sucede en Éxodo 14, que llegan delante del Mar Rojo, ¿sí? Con Moisés, y el Señor le dice a Moisés, ¿qué haces clamando? Camina. O sea, lo que está diciendo es, hay momentos donde necesitas obedecer. Siempre tienes que orar, pero te necesitas caminar. Y en la santificación sucede algo así. Oramos, Señor, ayúdame a cambiar, pero necesito empezar en mis fuerzas también, en mi capacidad, en mi responsabilidad, a hacer lo que tengo que hacer. Usted pone la alarma para despertarse y orar, y cuando suena la alarma se despierta, y entonces ora, hace su devocional temprano, pero le da gracias a Dios porque Él fue el que puso tanto el querer como el hacer. Pero usted hace su parte, su responsabilidad. Y en la santificación funciona de esta manera. Oramos, pero es Dios quien interviene y hace lo sobrenatural. En el ejemplo de Moisés, ¿qué está sucediendo? ¿Podía hacer Moisés algo avanzando o levantando la vara para que el mar se abriera? No, eso no tiene ninguna capacidad en sí mismo. Pero nosotros hacemos nuestra parte, que es la parte inútil, que es la parte que no tiene tanta fuerza, pero Dios se encarga de hacer la parte sobrenatural y necesitamos entender eso. Pero hay personas que tienen una idea de que el cambio es místico. Yo no he cambiado. Y hay personas aún que en círculos reformados aún utilizan la soberanía de Dios para eso. Dicen, bueno, tal vez yo no he cambiado es porque Dios no lo decretó antes de la fundación del mundo. Otro método equivocado del cambio, personas que esperan el cambio con terapias médicas o psicológicas. Es decir, esta idea de que la culpa está fuera de la persona. Y miren, esto es sumamente peligroso y es lo que más cultiva nuestra cultura en nuestros días. Una persona se le dice que si, digamos, está esclavo del licor, entonces es un alcohólico, pero que no es culpable, sino que está enfermo. Y saben, para personas enfermas, entonces el evangelio no aplica. Están blindando a las personas contra el evangelio. Porque si usted está enfermo, entonces no es su culpa, sino que usted necesita alguna medicina o usted simplemente es una víctima de la enfermedad. Pero solo personas que son culpables pueden recibir la gracia del evangelio. Solo una persona culpable puede decir, soy pecador, Señor, ten misericordia y perdóname. Pero las técnicas psicológicas o las terapias médicas pues no tienen un cambio verdadero y por supuesto no blindan a las personas del evangelio. O personas que esperan el cambio con métodos de superación personal. Ustedes conocen programación neurolingüística, repetir palabras o ya no soy así, ya no soy así, ya no soy así. Pero usted en el día a día sigue siendo así, sigue siendo así. Pues no sirve. Personas que esperan el cambio por medio de grupos de apoyo. Y miren, todo este tipo de cambios, no estoy diciendo que no puedan lograr algún efecto en la vida de las personas, pero no son métodos que son teología del cambio, que son bíblicos. Porque el cambio no es la meta en sí mismo que estamos buscando en las personas, sino que estamos buscando personas que amen más a Dios, que glorifiquen más a Dios. Y que al final del proceso de cambio lo que puedan decir es, no fui yo, sino que fue Cristo en mí. Que venga más gloria al Señor. Y es lo que dice Romanos 14:23. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y por supuesto tenemos también personas que esperan el cambio únicamente con conocimiento teológico no aplicado. Y creo que para muchos este puede ser el caso más cercano. En nuestros días hay una corriente de personas que quieren llenar su cabeza de conocimiento reformado, pero seguir con el corazón deformado. Y esto está cada vez más frecuente en redes sociales, en iglesias, pensando que tal vez tengo mucho conocimiento y conocimiento de grandes teólogos de la historia, pero el corazón sigue estando dañado y podrido y no habiendo un cambio realmente interno. Así que hay metodologías equivocadas del cambio. Pero ahora les pido que vayan a Efesios capítulo 4. ¿Y cuál es el fundamento bíblico de esta teología del cambio?
Miren lo que dice Efesios 4:22. El texto lo presenta de la siguiente manera: desvestirse del pecado y vestirse de la justicia de Dios. Abandonar hábitos pecaminosos y reemplazarlos por la justicia de Dios. Miren el versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Y qué significa esta palabra que aparece ahí, despojarse? O que os despojéis. Significa deshacer, desechar, hacer a un lado, detenerse de estar en alguna condición, quitarse algo de encima, deshacerse de algo que usted tiene encima. Y los pastores estamos llamados a predicar, animando a los hermanos a desechar su estilo antiguo, su estilo de vida antiguo, pecaminoso. Miren el versículo 22 dice, que os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Y qué representa esto del viejo hombre? Bueno, podríamos entenderlo como el estilo que teníamos antes de Cristo, el estilo de vida, el viejo hombre. Y es un estilo de vida que se corrompe según los deseos engañosos. Es un estilo de vida corrupto que constantemente está presentando deseos engañosos para que volvamos a él. Y esto es muy importante entenderlo. Aunque una persona haya nacido de nuevo, aunque una persona haya sido pasada de muerte a vida, aún tiene algo que se llama el viejo hombre, el pecado remanente. Y yo creo que cuando una iglesia, un pastor o un cristiano no entiende la realidad del pecado remanente, no puede luchar de manera correcta en contra del pecado. Hay personas que vienen a la consejería y dicen, pero ¿por qué sigo luchando con esto? ¿Por qué siguen apareciendo los mismos pensamientos? ¿Por qué siguen apareciendo las mismas tentaciones? Miren, realmente creo que la verdadera vida cristiana es esa, que durante el tiempo que esté en este peregrinaje espiritual hasta que llegue a la gloria, muy probablemente voy a estar luchando y peleando con ciertos pecados que están ahí presentes. Tengo que ver un progreso y una victoria, pero comúnmente, y si aquí todos somos sinceros, comúnmente luchamos con la misma clase de pecados por años, pero tenemos que ver una progresión, una lucha real. Pero si una persona está esperando que un día la lucha contra el pecado va a hacer que va a desaparecer, que la tentación ya no va a estar presente, bueno, eso es un mal entendimiento del pecado remanente, del viejo hombre. Este viejo hombre es un estilo de vida corrupto que constantemente presenta deseos engañosos para que volvamos atrás. Es lo que está enfatizando el versículo 22, que os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. En el incrédulo es su estilo de vida cotidiano y en el creyente es un engaño que nos tienta a querer volver atrás, a las prácticas que teníamos antes. Y miren lo que dice el versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esta es la misma idea que Pablo enfatiza en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Aquí lo que quiere decir es que la manera en que pensamos impacta directamente cómo actuamos. Así es importante entender que la enseñanza, el entendimiento doctrinal es fundamental. Necesitamos renovar nuestro pensamiento. Pero una vez que esos pensamientos han sido renovados, que nuestra mente está transformada, que ahora tenemos cada vez más la mente de Cristo, entonces actuamos de una manera completamente diferente. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La manera en que pensamos impacta directamente cómo actuamos. Una batalla por transformar los pensamientos, reemplazar ideas necias por ideas sabias, reemplazar mentiras con la verdad, reemplazar pensamientos pecaminosos con pensamientos justos. La teología del cambio se ejecuta principalmente en la mente, pero tiene luego una representación en la práctica. Y miren lo que dice el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí, ¿qué representa el nuevo hombre? Es el nuevo estilo de vida en Cristo. Es la nueva vida en Cristo, que está caracterizado por ¿qué? Miren cómo termina el versículo 24. Esta nueva vida en Cristo, esta nueva creación que ha hecho, que de lo cual también habla Efesios, que somos una nueva creación de Dios, la obra maestra de Dios, pero fuimos creados según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Es un estilo de vida que es caracterizado por la justicia, la santidad y la verdad, que es una representación de Dios. Así que la metáfora es que debemos desvestirnos
de la vida pecaminosa y vestirnos del nuevo hombre. Quitarse la ropa sucia para ponerse una ropa limpia. Y si no se enfatiza esta verdad una y otra vez y se trata de aplicar, sino que simplemente nos quedamos en esto es lo que no hay que hacer, pero nunca enseñamos lo que sí hay que hacer, bueno, no va a haber un cambio completo como lo presentan las Escrituras. El predicador fiel debe dejarse usar por Dios para ayudar en el cambio de la congregación. Y el cambio verdadero solo sucede cuando enseñamos que una congregación no solo debe dejar de hacer lo malo, sino que hay que reemplazarlo con lo bueno. Miren, esta es una lucha permanente, constante. Y creo que como iglesia necesitamos entender eso. Y entender que la práctica de estar creciendo en santidad, de llamarnos la atención unos a otros, tiene que ser algo común. La lucha del pecado tiene que ser algo que es normal en una iglesia cristiana. Esta lucha contra el pecado remanente persevera por toda la vida entre los creyentes verdaderos. Hace unos años, cuando yo llegué a vivir ahí a Estados Unidos, los primeros meses, un amigo que está sentado aquí me recibió en su casa y no conseguíamos un apartamento para nosotros fácil. Porque cada que llegamos a un edificio nos decían, necesita historia crediticia aquí en Estados Unidos. Y yo, pues, ¿qué historia crediticia si llevo 15 días acá? Y no podíamos conseguir apartamento, íbamos a un lado, a otro. Finalmente, una señora nos arrendó un apartamento, no tenía nada que ver con la iglesia. Y yo recuerdo que fue una gran bendición. Era como, tenemos un apartamento en Los Ángeles para poder estudiar aquí en el seminario. Y fue una gran alegría. ¿Pero por qué les cuento esta historia? Porque ese gran regalo, esa gran bendición, siempre sí fue una bendición los años que estuvimos ahí. Pero la primera noche que dormimos en ese apartamento, cuando yo fui a prender la luz de la cocina, descubrí que había una infestación de cucarachas en ese apartamento. Y por los años que vivimos ahí, que creo que vivimos más o menos 2 años, yo tuve que estar matando cucarachas cada que salía. Y yo me acuerdo que mi esposa limpiaba y limpiaba porque ella pensaba, de pronto es porque esto no está tan limpio. Y no habíamos experimentado, y más si uno vive en Bogotá, los que son de tierra caliente, pues tiene más costumbre eso, pero en tierra fría no hay tanta cucaracha, pero allá era una infestación. ¿Y cuál es el punto? Fue una gran bendición, pero constantemente teníamos que estar matando, poniendo veneno, llamando al administrador, haciendo múltiples cosas y múltiples tareas para intentar matarlas. ¿Saben qué? Hasta el último día que vivimos en ese apartamento, cuando nuestro primer hijo nació, el Señor nos bendijo con otro lugar para ir a vivir. Pero todos los días de esa gran bendición que tuvimos y que estuvimos esperando, tuvimos que estar matando cucarachas. ¿Saben qué? Eso mismo sucede con la vida cristiana. Recibimos un gran regalo, una gran salvación, una gran bendición. Pero mientras estamos en el proceso hasta llegar a la gloria, vamos a tener que estar matando esas cucarachas que todavía están en nuestra vida, que son el pecado remanente. ¿Y saben qué? No van a desaparecer. Y creo que el punto y el deseo no tiene que ser como cuando un día ya va a desaparecer completamente la tentación. Hermanos, eso no va a suceder nunca hasta que estemos en la gloria. Pero mientras tanto, no hay que estar simplemente confiado y decir, bueno, aquí hay cucarachas, dejémoslas que se rieguen por todo lado. No, vamos a estar matándolas todo el tiempo. Y eso es a lo que se le llama la mortificación del pecado. Estamos en una lucha constante. Esta idea de dejar atrás el viejo hombre y vivir en el nuevo hombre no es una idea aislada en Efesios, sino que la Biblia la enfatiza. En Romanos 6:6 se enfatiza que el viejo hombre ha muerto en nosotros, pero aún tiene garras. Miren lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Necesitamos debilitarlo, mortificarlo. Es una batalla hasta la glorificación. Y tenemos que explicar esto a nuestra congregación y nosotros mismos entenderlo. En Colosenses 3, del 8 al 10, se enseña que vestirse del nuevo hombre es revestirse de la imagen de Jesucristo. Es decir, me quito el pecado y ahora me visto, pero no me visto de cualquier otro ejemplo que se me ocurra, sino que me desvisto del pecado para ahora vestirme de una forma que me parezca a Jesucristo. Es decir, cuando me desvisto del pecado, cada vez dejo de parecerme a Satanás
y me empiezo a parecer más a Cristo obedeciendo de la manera que Él quiere. Es lo que dice Romanos 3, del 8 al 10. Pero ahora desechad también en vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, lo que estamos haciendo es dejar de parecernos a Satanás y comenzar a parecernos más a Jesús. Y también despojarnos del viejo hombre no solamente incluye despojarnos del pecado, sino algo que es muy importante y que enfatiza Hebreos 12:1. Cuando usted quiere crecer en santificación, no solamente tiene que pensar en abandonar el pecado, sino que tiene que abandonar toda cosa que lo estorba en el camino de la santificación. A veces pensamos que el pecado es lo único que estorba. No, hay cosas que pueden ser no pecaminosas, pero son de estorbo en mi crecimiento hacia la imagen de Cristo. Miren lo que dice Romanos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Y creo que cuando está hablando de todo peso, está hablando de toda cosa que puede que no sea pecaminosa, pero es un peso, es un estorbo para correr la carrera. Y también del pecado, que tan fácilmente nos envuelve, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben? Por eso es que un predicador fiel tiene que ser muy detallado en su exégesis del texto, pero también tenemos que empezar a trabajar en una exégesis de nuestra propia congregación. Hoy en día hay muchas personas que están siendo beneficiadas por escuchar a predicadores por internet y les encanta determinado predicador, pero el pastor local tiene que ser la mayor influencia, porque ese pastor local no solamente interpreta las escrituras con fidelidad, sino que entiende cuál es la necesidad particular de su iglesia, de las personas que está pastoreando. Un pastor que predica fielmente la Biblia conoce a su iglesia local, entiende la Biblia, pero también entiende a su iglesia local. Entiende cuáles son los pecados recurrentes que hay en su congregación. Entiende cuáles son las luchas que hay entre los padres y los hijos en su congregación. Entiende cuáles son las situaciones de enfermedad que hay en la congregación. Hará lo que Pablo hizo en Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 2:7 dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que, hermanos, este es un llamado a entender el texto bíblico, pero también cómo aplicarlo a la necesidad particular de su iglesia. Y es donde viene este documento que les estoy dejando, que espero que sea de utilidad. Muchas veces la aplicación es lo que está siendo más perdido en la predicación. Hagan un esfuerzo en entender el texto, pero luego trabajen en cómo aplicarlo. Y en este documento tienen, por ejemplo, una primera sección que habla del nivel devocional de aplicación. Es decir, para el estudio devocional de la Biblia, cómo entonces lo que están leyendo puede ser aplicado. Luego en la segunda parte hay una categorías de aplicación en el nivel de la predicación expositiva. Entonces, por ejemplo, es tomar un texto y ustedes pueden ver esta lista y decir: ¿hay algo de libertad cristiana que pueda tener una aplicación acá? ¿Hay algún asunto de consejería bíblica? ¿Hay temas relacionados con la cultura que podrían tratarse? Hay algunos predicadores que tienen esta facilidad de saber cómo pasar el texto y aplicarlo a diferentes situaciones. Pero si esa no es su fortaleza, aquí tiene una ayuda. Es como ponerle rueditas a la bicicleta para aprender a andar. ¿Hay algo acerca de las misiones en este texto? ¿Hay algún tema ético que pueda tratar desde este texto? ¿Hay algo en las relaciones familiares que podría aplicar aquí? Y saben, yo les animo a que utilicemos esto cuando sea necesario, porque
sucede que a veces terminamos haciendo el mismo tipo de aplicaciones. Porque no pensamos en esto y dejamos la aplicación para el momento del sermón. Y resulta que la aplicación termina siendo la misma una y otra vez. Pero hay múltiples opciones o categorías que se pueden usar. El tercer enunciado que está aquí: establecer audiencias para desarrollar la aplicación. Por ejemplo, ¿cómo se aplica esta verdad a un incrédulo consciente? ¿Cómo se aplica esta verdad a un creyente que no se congrega? ¿Cómo se aplica esta verdad a alguien que está despertando espiritualmente en este momento? Y de mirar esta lista pueden surgir múltiples aplicaciones diferentes y particulares con la misma interpretación, lo que significa el texto, pero ahora ¿cómo se aplica esto al que es un creyente maduro o al creyente que apenas está llegando por primera vez o que acaba de ser convertido? ¿Cómo se aplica esta verdad a un cristiano que está pasando por tentación? Bueno, aquí tienen una lista que les puede ser útil. Y luego al final les dejo unos consejos adicionales para hacer aplicaciones en la predicación. Espero que esto sea útil. Quisiera terminar con los pasos prácticos de la teología del cambio, que hay que enfatizar. Hay que enfatizar cuando enseñamos a la iglesia acerca de cómo cambiar. Bueno, lo primero que he estado repitiendo una y otra vez es que Dios por gracia no solo perdona pecados, sino que da la fuerza y las herramientas para luchar contra el pecado. Dios no solo ofrece justificación, sino que le ofrece santificación. Y eso es hermoso del Evangelio. Él no solamente perdona pecados, sino que Él me ofrece santificación para que yo sea más semejante a Él. ¿Cómo ayudar a otros a cambiar y crecer en santificación? Bueno, unos pasos básicos. Enseña a tu iglesia a reconocer su pecado y confesarlo. Enseña a tu iglesia a reconocer el pecado y confesarlo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben qué está diciendo este pasaje? Que la confesión del pecado es una herramienta que Dios usa para limpiarnos del pecado. Él no solamente perdona los pecados, sino que miren cómo termina Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la confesión, declarar que hemos pecado, es el primer paso. Reconocer que estamos mal delante de Dios. Reconocer que lo que hemos hecho es pecaminoso. Y esto no es de una enseñanza. Esto no es que usted diga, yo les enseñé eso hace 3 años. No, mire, esto es la práctica de cada 8 días. Confesamos nuestros pecados. La Biblia es nuestro espejo. Nos estamos viendo acá. Hermanos, hay que confesar nuestro pecado. ¿Por qué? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí no les estoy diciendo una idea de predicación. Les estoy hablando de algo que tiene que ser transversal a todo su ministerio de predicación. Esto es como un esqueleto de lo que predicamos, sea cual sea el texto. Comúnmente estamos llamando al arrepentimiento, a la confesión delante de Dios, a homologar lo que Dios piensa con lo que nosotros ahora pensamos y decimos, Señor, como estoy viviendo, si está homologado con lo que tú piensas, es pecado. Necesito reconocer mi pecado delante de ti. Enseñar a las personas a dejar de excusarse, dejar de echarle la culpa al pasado, dejar de echarle la culpa a los que están alrededor y reconocer la culpa para poder recibir el perdón de Dios. Como les dije hace unos minutos, hoy en día nuestras iglesias están siendo bombardeadas con una idea de que no son culpables, de que no necesitan arrepentimiento, sino que tal vez necesitan un tratamiento, una medicina. Y bueno, eso lo que hace es que blinda a las personas contra el Evangelio. Necesitamos insistir sobre estas verdades una y otra vez. Confesar el pecado y poner la fe absoluta en Dios es la puerta de entrada para el cambio. Número 2, enséñales a abandonar el pecado. O si usted quiere sonar más puritano, enséñales a mortificar el pecado. ¿Sí? El arrepentimiento bíblico tiene una fase de abandono del pecado. La Biblia es muy directa en cuanto al cambio. Cuando dice, el que roba, dice, no robe más. Y esto es lo primero que hay que enfatizar. Si estás cometiendo un pecado, necesitas detenerte. La Biblia nunca dice, bueno, el que roba, robe más poquito. Suave, vaya, no siempre es un cambio radical. El que está viendo pornografía tiene que parar de ver pornografía. El que está mintiendo tiene que parar de decir mentiras. Es un corte radical, es una mortificación.
Tienes que confesar el pecado, pero la acción inmediata es parar radicalmente. No estamos diciendo que no puede haber una recaída, pero la Biblia siempre habla en estos términos. El que peca tiene que parar en este momento. Mortificar el pecado, hacer todo lo que esté a su alcance. Si robas, deja de robar. Si estás maltratando a tu esposa, deja de maltratarla. Hoy mismo, ya mismo, no puede ser como paulatinamente. Nunca es el llamado de la Biblia a esto que muchas veces en las iglesias se convierte en una frase cliché. Es que, pastor, estoy en un proceso. O usted mismo lo utiliza. Yo estoy en un proceso. ¿Qué significa eso muchas veces? Sigo pecando, pero no me juzguen. Otra frase clásica. Estoy luchando o yo lucho con este pecado. Usted de pronto lo ha usado. Es que yo lucho con este pecado. ¿Realmente lucha con ese pecado? Yo creo que la frase es válida si usted está luchando con el pecado. Es decir, usted lo está debilitando, lo está mortificando paulatinamente. Pero decir que usted lucha con un pecado porque es un pecado recurrente que usted practica por años, eso no significa que usted lucha contra ese pecado. Y muchas veces las personas dicen, no es que yo lucho contra el pecado del chisme. Y no es que lucha, sino que es el favorito. Ese es el favorito. Obviamente, entendiendo esta idea del pecado remanente, eventualmente el creyente cae, peca, pero tiene que estar viendo un progreso en el abandono del pecado, en la mortificación del pecado. ¿Qué significa abandonar el pecado o mortificar el pecado? Significa que las personas, nosotros necesitamos tomar medidas radicales para abandonar el pecado. Lo que dice Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué significa este pasaje? Significa que debes tomar medidas radicales para matar tu pecado. Este versículo es literal. No es mejor, o sea, lo que está diciendo en contexto completo es, no es mejor ir tuerto al cielo que ir con los dos ojos al infierno. Eso es literal, ¿sí? Ahora que está diciendo que se tiene que sacar el ojo, no. Pero sí lo que está diciendo es, toma la medida que tengas que tomar, porque es más importante tu alma que este deseo pecaminoso que te está controlando. Eso es literal. Esa es la verdad. Así es como Dios ve las cosas. Así que en la mortificación del pecado, en el abandono del pecado, hay que tomar medidas radicales e inmediatas. Y miren, ahí es cuando entendemos el texto, pero luego hay que tratar de pensar, bueno, ¿cómo ayudo a que las personas puedan aplicar esto en su vida de manera inmediata? Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo enfatizo, todo este proceso de mortificar el pecado tiene que ser de la mano de Dios, en sus fuerzas para que Él se lleve la gloria. Y recordando el Evangelio, que este cambio no me gana mi aceptación con Dios, sino que ahora cambio porque es que yo amo a Jesucristo. Y esto tiene que ser algo que enfatizamos muchísimo. Todo este cambio es porque amo a Jesús, porque quiero ser como Él, porque Él es lo que admiro, es lo que amo. Por eso es que sus mandamientos no son una carga para nosotros. Caemos porque hay un pecado remanente, pero nuestro deseo, su palabra es como miel. Es lo que deseamos hacer. Recuerden las palabras del puritano John Owen: mata tu pecado, porque si no el pecado te matará a ti. Estuve pensando mucho antes de pasar acá, saber si enfocaba este pasaje, decirles, así es que tenemos que ayudar a nuestra congregación a cambiar. O más bien le da todo un enfoque y le decía a ustedes y a mí, saben que necesitamos cambiar. Y Dios ya está diciendo hace mucho tiempo que necesitamos parar de hacer lo que estamos haciendo y cambiar. Señor, se toma nuestro pecado muy en serio. Y si no tomamos medidas radicales, pronto vamos a tener consecuencias más serias. Y número 3, enséñales a reemplazar el pecado con acciones que son agradables a Dios. Si la persona deja de pecar, pero no reemplaza ese pecado con acciones agradables a Dios, solo es cuestión de tiempo que vuelva a los mismos patrones de antes, o que reemplace el pecado con otros nuevos pecados. Y aquí es donde la mayoría de personas fallamos. Esta es la principal razón de por qué muchos asistentes a la iglesia no cambian.
porque no son salvos o porque no han sido instruidos de manera correcta en una teología del cambio bíblica. Se tiene que quitar el pecado, pero se tiene que reemplazar con las acciones que son agradables a Dios. Mortificar el pecado, parar, pero luego entonces empezar a practicar lo que es agradable a Dios. ¿Y saben quién hace esto aquí? Miren Efesios capítulo 4. Pablo empieza a dar ejemplos. Miren los ejemplos de cómo continúa el capítulo 4. Miren el versículo 25. Dice que nos despojemos de la mentira y nos vistamos de la verdad. Miren 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay algunos que practican la mentira. Hay personas que están aquí sentadas que tienen mentiras hace años. Y el Señor dice, deja de mentir y empieza a hablar la verdad. Hemos tenido en nuestra congregación estos 4 años múltiples confesiones de hombres teniendo que ir donde sus esposas a decirles que han cometido adulterio. Ellas no sabían. Pero ¿saben qué? Son hombres que hoy en día han descansado porque tenían un peso horrible delante de Dios, porque sabían que estaban pecando contra Él una y otra vez, pero también delante de sus esposas. Y el pasaje es claro: desechando la mentira, hablad la verdad cada uno de vosotros, porque somos miembros los unos de los otros. También dice despojarse de la mentira y vestirse de la reconciliación. Versículo 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Despojarse de la ira y más bien buscar la reconciliación pronto. Es lo que enseña esta teología del cambio, que nosotros estamos caminando en dirección al pecado, estamos abrazando el pecado, y lo que hay que hacer es soltar el pecado, pero no solamente soltar el pecado, sino que ahora amamos a Jesucristo y entonces buscamos hacer lo que a Él le agrada. Y ese es un proceso constante. ¿Recuerdan lo que dijo Martín Lutero en sus 95 tesis? Cuando el Señor nos llamó al arrepentimiento, nos estaba llamando a una vida de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento inicial, pero luego eso continúa por la vida. Un cambio de 180 grados, un cambio de afectos. No solamente de acciones, sino que ahora detesto eso que antes amaba y ahora amo a Jesucristo y lo que a Él le agrada. Y yo creo que el versículo más claro es aquí el que aparece en el versículo 28. Imagínense que llega a su iglesia un hombre que robaba y usted predica fuertemente, le llama en consejería y ese hombre deja de robar. ¿Usted qué pensaría? Wow. Y no solamente deja de robar, sino que empieza a trabajar. Era un ladrón y ahora es un trabajador. ¿Saben qué dice la Biblia? Que ese todavía no es un cambio completo, agradable al Señor. Lo que enfatiza ese pasaje es que una persona que antes le quitaba a otros, deja de quitarle a otros, empieza a trabajar y termina siendo una persona generosa con otros. Este es un cambio completo, un cambio bíblico, un cambio de tinieblas a la luz. Miren el versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que antes era un imitador de Satanás y termina siendo alguien que es un imitador de Cristo. Era alguien que le quitaba a otros y ahora trabaja para poder ser generoso con otros. Bueno, este es el cambio que presentan las Escrituras y que nosotros necesitamos vivir, pero también proclamar en la iglesia. Despojarse de las malas palabras y vestirse de conversaciones edificantes. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Y la última que pone, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre, como un resumen general. Miren el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Conclusión. El Evangelio no solamente ofrece perdón de los pecados, sino que ofrece limpieza del pecado en nuestra vida. Dios no solamente ofrece justificación, sino que ofrece santificación. Nuestras iglesias necesitan una exposición clara del Evangelio de salvación, pero luego necesitan ser instruidas en el proceso de santificación, de un cambio verdadero. Y el verdadero proceso de cambio se da por medio de la confesión del pecado,
de la fe en Jesucristo, que es suficiente para salvarnos, y la parte práctica es que nos despojamos del pecado, lo reemplazamos con acciones justas y agradables a Dios, pero también en fe y en confianza y dependencia de Dios, reconocemos que todo este proceso, desde nuestra salvación y por supuesto toda nuestra santificación, es para la gloria de Él, porque Él es el que lo hace en nuestra vida. Que este es un llamado al cambio en nuestras propias vidas, pero también que el Señor nos utilice para que otras personas puedan tener vidas realmente transformadas para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por tu bondad, Señor. Ayúdanos a cambiar y que al final podamos darte la gloria porque tú eres quien hace todo en medio nuestro. Pero ayúdanos que en nuestra parte, en nuestra responsabilidad humana, hagamos lo que nos corresponde, Señor, pero sabemos que tú eres quien nos da la motivación, el que nos convence de pecado, pero también que nos da la fuerza para cambiar. Te pido que transformes nuestra vida y que cada día seamos más semejantes a Jesucristo. Pero también te pido, Señor, que obres en las congregaciones. Oramos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por las personas que están cercanas a nosotros. Señor, no queremos gente que diga que ama a Jesucristo, pero que su vida no refleja a Cristo. Ayúdanos, Señor, para honrarte a través también del proceso de santificación y que al final podamos decir que tú eres el que lo ha hecho todo y que solo ha sido por tu gracia. Ayúdanos, Señor. Amén.